Hola, 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 mis queridísimos Kanyamaníacos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy que me salgo. Y es que hoy, como ya habrán visto en el título, tenemos un vídeo de esos que levantan pasiones. Vamos a hablar de Kanyaman, pero no de cualquier cosa de Kanyaman. No. Hoy vamos a hablar de venganza. Sí, venganza. Y para hacerlo aún más jugoso vamos a analizar la posibilidad, la mera posibilidad, pero una posibilidad que nos tiene a todos con el corazón en la boca, de que Demet Özdemir esté involucrada. Ya sé, están pensando qué está pasando aquí, y con razón. Porque esta teoría es como un cóctel molotov de drama, intriga y por supuesto, la chispa innegable que siempre surge cuando hablamos de Kan y Demet. Así que agárrense a sus asientos, preparen palomitas y pónganse cómodos, porque este vídeo va a ser un viaje de emociones. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de especulaciones, quiero recordarles lo de siempre: suscríbanse al canal. Si les gusta el contenido sobre Kanyaman, sobre series turcas, sobre chismes del corazón y sobre todo lo que nos apasiona, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y únanse a esta maravillosa comunidad de Kanyamaníacos que somos. Son lo más. Ahora sí, dejémonos de preámbulos y vamos al grano. ¿De qué va esta venganza épica de la que estamos hablando? Pues bien, como saben, Kanyaman es un hombre de negocios muy exitoso, además de actor, modelo, y todo lo que se proponga. Últimamente ha estado invirtiendo en diferentes proyectos, tanto en Italia como en Turquía. Y como todo hombre de negocios que se respete, a veces las cosas no salen como uno espera. Hay competencia, hay envidias, digamos que hay gente que no quiere verte triunfar. Y aquí es donde empieza la teoría de la venganza. Se rumorea, que Kanyaman ha estado trabajando en silencio, en segundo plano, para contrarrestar algunos movimientos, digamos hostiles, de ciertas personas en la industria del entretenimiento. No vamos a dar nombres, pero digamos que son personas con mucho poder e influencia que por alguna razón, ven a Kan como una amenaza. ¿Por qué lo ven como una amenaza? Bueno, ahí entran en juego muchos factores. Puede ser su talento, su carisma, su éxito internacional, o simplemente pura y dura envidia. Lo cierto es que, según fuentes cercanas, estas personas han estado intentando sabotear algunos de sus proyectos, difamar su imagen y, en general, hacerle la vida imposible. Imagínense la escena. Kanyaman con todo su atractivo y talento, llegando a la cima y, de repente, encontrándose con un muro de obstáculos. Obstáculos creados por aquellos que se sienten intimidados por su luz. Pero como diría mi abuela, el árbol que da frutos es el que más piedras recibe. Y Kanyaman sin duda es un árbol que da frutos y de los más deliciosos. Estos enemigos, si podemos llamarlos así, no son novatos en la industria. Estamos hablando de tiburones, de personas que llevan años manejando los hilos y que no están dispuestas a ceder su poder fácilmente. Han visto a Kan crecer, a su popularidad explotar, y eso, mis queridísimos Kanyamaníacos, les ha sentado como una patada en el estómago. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque, ¿cómo reacciona Kanyaman ante esto? ¿Se queda de brazos cruzados? Por supuesto que no. Kanyaman es un guerrero, un luchador, y no se rinde fácilmente. Así que, según esta teoría, ha estado planeando una venganza épica. ¿De qué tipo de venganza estamos hablando? Pues no se trata de una venganza física, por supuesto. Kanyaman es un hombre inteligente y sabe que la mejor venganza es el éxito. Así que su plan consiste en superar a sus detractores en todos los ámbitos, en el profesional, en el empresarial y, por supuesto, en el mediático. ¿Cómo lo está haciendo? Pues invirtiendo en proyectos innovadores, apoyando a nuevos talentos, creando contenido de calidad y, sobre todo, manteniéndose fiel a sí mismo. Kanyaman sabe que su mayor fortaleza es su autenticidad y su conexión con sus fans. Y eso es algo que nadie puede quitarle. Por ejemplo, se ha rumoreado que está produciendo su propia serie, una serie que promete romper todos los esquemas y que le permitirá tener el control creativo absoluto. Imagínense. Kanyaman, no solo actuando sino también dirigiendo, escribiendo y produciendo. Un sueño hecho realidad para nosotros y una pesadilla para sus detractores. Además, su incursión en el mundo empresarial es cada vez más sólida.
Sus inversiones en restaurantes y gimnasios en Italia son solo la punta del iceberg. Se dice que está planeando expandir su imperio a otros países y que tiene la mira puesta en proyectos aún más ambiciosos. Kanyaman conquistando el mundo, mis kanyamaníacos. Eso sí que es una venganza con clase. Pero, ¿y Demet? ¿Dónde entra Demet en todo esto? Aquí es donde la teoría se vuelve realmente explosiva. Porque, según algunos rumores, Demet Özdemir podría estar involucrada en esta venganza épica de Kanyaman. ¿De qué manera? Pues, hay varias teorías. Una de ellas es que Demet está utilizando su propia influencia y su propia red de contactos para ayudar a Kan en sus proyectos. Recordemos que Demet también es una mujer muy exitosa, con una gran carrera en la actuación y una enorme base de fans. Y no hay que olvidar que ella también ha tenido sus propios detractores en la industria. Imaginen a Demet con su sonrisa encantadora y su inteligencia aguda, moviendo los hilos en las sombras, abriendo puertas y allanando el camino para Kan. Una verdadera aliada. Y no solo eso, sino que también estaría dando un golpe en la mesa a aquellos que en su momento intentaron frenarla a ella. Demet demostrando que es una fuerza imparable. Otra teoría es que Demet podría estar colaborando con Kan en algún proyecto secreto, que sería una especie de golpe maestro para sorprender a sus enemigos. Imaginen la escena, Kan y Demet, juntos de nuevo arrasando con todo a su paso. Sería un sueño hecho realidad para muchos de nosotros. Un proyecto que combine el talento actoral de ambos, su carisma innegable y una historia que nos haga vibrar. Una bomba que dejaría a sus detractores sin aliento. El regreso más esperado de la televisión turca. Ay, Dios mío, solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No hay ninguna prueba concreta de que Demet esté involucrada en esta supuesta venganza de Kanyaman. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y la verdad es que hay muchos indicios que sugieren que podría haber algo más entre ellos dos. Por ejemplo, en los últimos meses, Kan y Demet han sido vistos en los mismos lugares, en las mismas fiestas, en los mismos eventos. Han intercambiado comentarios en redes sociales, se han dado me gusta en sus publicaciones, pequeñas cosas que en el mundo de los fans son interpretadas como señales de que algo está pasando. Recordemos esa fiesta en la que ambos coincidieron y las cámaras captaron miradas cómplices y sonrisas tímidas. O ese comentario de Demet en la última publicación de Kan, un comentario que desató la histeria colectiva entre los fans. Pequeños detalles que alimentan la llama de la esperanza y que nos hacen creer que el reencuentro es posible. Además hay que recordar que Kan y Demet siempre han tenido una química innegable. Desde que protagonizaron Erkencikus, la gente ha estado obsesionada con su relación. Y aunque nunca confirmaron que fueran pareja, muchos creen que sí hubo algo entre ellos, al menos durante un tiempo. Esa conexión que traspasaba la pantalla, esa complicidad que se sentía en cada escena, esos besos que nos robaban el aliento. ¡Ay, Erkencikus! ¡Cuántos suspiros nos has provocado! Y aunque el tiempo haya pasado, esa magia sigue intacta en nuestros corazones. Y ahora, después de años de silencio y de rumores de distanciamiento, parece que las cosas están volviendo a acercarse. ¿Será que el destino los está uniendo de nuevo? ¿O será que están planeando algo juntos, algo grande, algo que nos dejará a todos boquiabiertos? ¿Será que el universo está conspirando para que vuelvan a estar juntos? ¿Será que la distancia solo sirvió para fortalecer su conexión? ¿Será que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso? Ay, Kanyamaníacos, qué romántica me he puesto. La verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la posibilidad de que Demet esté involucrada en esta venganza épica de Kanyaman es algo que nos tiene a todos emocionados y expectantes. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gustaría ver a Kan y Demet juntos de nuevo, luchando contra las adversidades y demostrando que son imparables? Kan y Demet, la pareja invencible, el dúo dinámico, los reyes de la televisión turca. Juntos contra el mundo, demostrando que el amor y el talento pueden superar cualquier obstáculo. ¡Ay, qué emoción! Me imagino titulares en todas las revistas del corazón. Ahora bien, es importante ser realistas y no dejarnos llevar por las fantasías. Puede que todo esto sea solo una coincidencia, o una simple estrategia de marketing. Puede que Kan y Demet sean solo amigos, o que simplemente se estén apoyando mutuamente en sus proyectos.
Sí, lo sé, tengo que bajar de las nubes y poner los pies en la tierra. Puede que todo sea una ilusión, un espejismo creado por nuestras propias fantasías. Pero, ¿qué tiene de malo soñar? ¿Qué tiene de malo creer en la magia del amor? Pero, ¿y si no es así? ¿Y si detrás de todo esto hay algo más, algo que todavía no sabemos? ¿Y si realmente están planeando una venganza épica contra sus enemigos? ¿Y si están a punto de sorprendernos a todos con un proyecto que cambiará sus vidas para siempre? ¿Y si la verdad es que nos están guardando una sorpresa aún mayor? ¿Y si el reencuentro es inminente? ¿Y si la llama del amor se ha reavivado con más fuerza que nunca? ¡Ay, Dios mío, mi corazón no puede más! Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir especulando, soñando y disfrutando de la magia de Can Yaman y de Method Demir. Porque al final del día, eso es lo que nos une a todos los Kanyamaníacos, la pasión por estos dos talentosos y carismáticos actores, y la esperanza de verlos juntos de nuevo, triunfando en el amor y en la vida. Y hablando de triunfar, quiero recordarles que ustedes también pueden triunfar en sus propias vidas. No se dejen vencer por las dificultades, no se rindan ante los obstáculos, y luchen por sus sueños con pasión y determinación. Recuerden que, como dice Can Yaman, el éxito es la mejor venganza. Así es, mis Kanyamaníacos. No permitan que nadie les diga que no pueden lograr sus metas. Sean como Can Yaman, luchen por lo que quieren y demuestren a todos de lo que son capaces. Y recuerden que la mejor forma de callar bocas es con el éxito. Así que ya saben, mis queridos Kanyamaníacos, a triunfar. Y si tienen algún enemigo que quiera hacerles la vida imposible, pues ya saben qué hacer. Planeen su propia venganza épica y demuéstrenles de lo que son capaces. Pero ojo. Una venganza con clase, Nada de bajar al nivel de los demás. Sean inteligentes, astutos y demuestren su superioridad con elegancia. Como lo haría Can Yaman. Y ahora, para ir terminando este vídeo, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado la teoría de la venganza épica de Can Yaman, y hemos especulado sobre la posible participación de Method Demir en este plan. Hemos repasado los rumores y las señales que sugieren que podría haber algo más entre ellos dos, y hemos expresado nuestra esperanza de verlos juntos de nuevo, triunfando en el amor y en la vida. Pero sobre todo, hemos recordado que el éxito es la mejor venganza, y que todos podemos triunfar en nuestras propias vidas si luchamos por nuestros sueños con pasión y determinación. Así que ya saben, mis queridos Kanyamaníacos, a triunfar. Y no se olviden de comentar abajo qué opinan de esta teoría de la venganza. ¿Creen que Demet está involucrada? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Cuál es su venganza épica favorita? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero saber sus teorías, sus opiniones, sus sueños. Cuéntenme todo. Soy toda oídos. Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos Kanyamaníacos para que la conversación se ponga aún más interesante. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos Kanyamaníacos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Son lo más. Son la mejor comunidad del mundo. Los quiero con todo mi corazón Kanyamaníaco. Gracias por estar siempre ahí, apoyándome y compartiendo mi pasión por Can y Demet. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo haciéndolo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, chismes y teorías sobre Can Yaman y de Method Demir. Hasta la próxima. Ciao, ciao.